2, 1. Muy buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar lo que es nuestro trabajo de responsabilidad universitaria, titulado Análisis de factores humanos en la implementación y fallas del sistema de bloqueo y etiquetado Lockout Tagout LOTO en entornos industriales. Siguiente. Los integrantes son los siguientes. Siguiente. Introducción. El sistema Lockout o Tagout LOTO es un control crítico para prevenir la liberación inesperada de energías peligrosas durante labores de mantenimiento. Sin embargo, las fallas continúan siendo una causa recurrente de accidentes debido a factores humanos y organizacionales como la complacencia, la presión por la producción y las deficiencias en la capacitación. En el Perú, el incremento de accidentes laborales evidencia una brecha entre la normativa vigente y su aplicación efectiva, resaltando la necesidad de fortalecer la cultura de seguridad y el cumplimiento de los procedimientos LOTO. Siguiente, por favor. A continuación pasamos con lo que es el planteamiento del problema y también con lo que es la justificación del trabajo. En el planteamiento del problema tenemos el problema central puede formularse de la siguiente forma. ¿Cuáles son los factores humanos y organizacionales que, según la evidencia científica y técnica disponible, explican las fallas del sistema LOTO en entornos industriales? ¿Y qué estrategias de prevención centradas en el trabajador resultan más efectivas para mitigarlas? Esta pregunta es relevante porque, aunque el LOTO cuenta con procedimientos técnicos claramente establecidos, aún existe una limitada comprensión de cómo el comportamiento humano y la cultura organizacional condicionan su aplicación efectiva en el entorno de trabajo. Por otra parte, en cuanto a la justificación del trabajo, desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, comprender los factores humanos detrás de las fallas del LOTO permiten adaptar un enfoque sistemático que identifique y corrija las condiciones que favorecen el error humano, en lugar de atribuir la responsabilidad únicamente en el trabajador. Asimismo, este trabajo de responsabilidad social universitaria busca fortalecer las competencias de los estudiantes de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el control de ingenierías peligrosas y la gestión del factor humano, contribuyendo a una mayor cultura preventiva dentro del Perú. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a lo que son los objetivos. Lo hemos dividido en general y específicos. En el objetivo general se tiene analizar la cultura científica y técnica disponible sobre la influencia de los factores humanos en la implementación y las fallas del sistema LOTO en procesos industriales, identificando sus principales causas, consecuencias y estrategias de prevención. Por otra parte, en cuanto a los objetivos específicos, identificar a partir de la literatura revisada las principales fallas humanas y organizacionales que comprometen la efectividad del sistema LOTO. Examinar los modelos teóricos de causalidad del error humano, modelo del queso suizo, cultura de seguridad, aplicables al análisis de fallos en el control de ingenierías peligrosas. Contrastar el marco normativo peruano e internacional sobre control de ingenierías peligrosas y gestión de la seguridad con la evidencia empírica disponible. Y finalmente se tiene identificar estrategias de prevención y capacitación, incluyendo enfoques lúdico-preventivos que hayan demostrado potencial para reducir los errores operativos en el bloqueo de energías peligrosas. A continuación le doy pase a mi compañero. Bueno, para continuar, siguiente. En este primer capítulo presentamos la base teórica de nuestra investigación. Antes de hablar del sistema LOTO es importante comprender qué son los procesos industriales y por qué representan un riesgo cuando no se controlan adecuadamente las fuentes de energía. Un proceso industrial es el conjunto de actividades mediante las cuales una empresa transforma materias primas en productos terminados o con mayor valor agregado. En estos procesos intervienen maquinaria, equipos, energía, materiales y procedimientos, sobre todo las personas. Al existir la interacción entre trabajadores y maquinaria también existen riesgos, por ello es necesario implementar medidas de control que permiten realizar las tareas de forma segura, especialmente durante trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza, donde el sistema LOTO tiene un papel fundamental. Siguiente, por favor. Ahora, en tipos de procesos industriales y relación con LOTO. Los procesos industriales pueden clasificarse en tres tipos, ¿no? Primero, los procesos continuos, donde la producción nunca se detiene como ocurre en una central eléctrica o en una refinería. Segundo, los procesos por lotes, donde la producción se realiza por etapas o cantidades definidas, como sucede en la industria farmacéutica o alimentaria. Y tercero, los procesos por proyecto, donde se fabrican productos únicos o de baja repetición, por ejemplo, la construcción de plantas industriales.
Cada uno de estos procesos utiliza diferentes fuentes de energía como la energía eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica o térmica. Por esta razón, el procedimiento Loto debe adaptarse a las características de cada equipo para garantizar que ninguna fuente de energía pueda activarse mientras un trabajador realiza una intervención. Siguiente, por favor. En la seguridad basada en procesos, tiene como objetivo prevenir accidentes de gran magnitud ocasionados por la liberación no controlada de energía o sustancias peligrosas. A diferencia de la seguridad personal que se enfoca en proteger al trabajador de lesiones individuales, la seguridad basada en procesos busca evitar eventos mucho más graves como incendios, explosiones o fugas tóxicas o fallas catastróficas de los equipos. En este contexto, el sistema LOT es una herramienta preventiva muy importante porque asegura que una maquinaria permanezca completamente aislada de cualquier fuente de energía antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación. Siguiente, por favor. En el marco normativo peruano, en el Perú, la seguridad y salud en el trabajo está regulada principalmente por la ley número 29783 y su reglamento. Esta legislación promueve una cultura de prevención en riesgos laborales y establece responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores. Aunque la normativa peruana no desarrolla específicamente el procedimiento Loto, sí establece principios que permiten la aplicación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entre estos sistemas destacan la información y capacitación, ya que los trabajadores deben conocer los riesgos antes de intervenir en un equipo y el principio de primacía de la realidad, que indica que las medidas de seguridad deben cumplirse realmente en el lugar de trabajo y no quedarse solamente en documentos o procedimientos escritos. Por ello, la aplicación del sistema Loto fortalece el cumplimiento de la normativa nacional y contribuye a prevenir accidentes laborales. Siguiente, por favor. En conceptos clave, finalmente presentamos algunos conceptos. En primer lugar, el peligro es cualquier fuente o situación que pueda causar daño como la energía eléctrica o mecánica. El riesgo corresponde a la probabilidad de que este peligro llegue a ocasionar un accidente y a la gravedad de sus consecuencias. También es importante diferenciar entre un incidente y un accidente. Un incidente es un evento que puede generar un daño, pero no llegó a ocurrir, mientras que un accidente sí produce lesiones o daños materiales. Otro concepto fundamental es el IPER, que permite identificar peligros, evaluar riesgos y definir controles antes de iniciar una actividad. Además, hablamos del control crítico, que son aquellas medidas indispensables para evitar accidentes graves. En este caso, el sistema LOTO constituye un control crítico porque impide la liberación inesperada de energía. Bueno, ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con el capítulo 2, que vamos a hablar sobre la metodología de revisión. Primero, en este capítulo es el conjunto de procedimientos estructurados, sistemáticos y reproducibles que se aplican para identificar, evaluar y sintetizar la evidencia sobre un tema específico, en lo cual hemos dividido en 4 partes. Tenemos la 2.1, que es la estrategia de búsqueda. Aquí utilizamos base de datos y repositorios como es Cielo, Redalí, Pexi, Alicia de Concitec, Renati de SUNEDU y algunas publicaciones de la UNMSM. También de organismos especializados como es FONCSI de Francia, ISO, OSHA, NIOSH, revistas y fuentes oficiales que es EH Today, OHS, el MTPE, la SUNAFIL y el peruano, el diario El Peruano. Nuestra fórmula de búsqueda fue el uso de operadores booleanos que es el AND y el OR. En español e inglés, los términos claves que fuimos el logo, tag-go, más factores humanos, cultura de seguridad más error humano, accidentes en Perú, modelo de James Rayson, que es el queso suizo, que es la gamificación más la capacitación y más seguridad. En nuestro segundo punto tenemos el criterio de inclusión y exclusión. En nuestro criterio de inclusión usamos la temporalidad, o sea, preferencia de últimos 10 a 5 años, que en los 10 años usamos de 2016 al 2026, entre otras obras teóricas fundamentales. Los idiomas de los papers son en español e inglés. Hemos usado artículos indexados, informes técnicos oficiales, normativas y guías internacionales. En nuestra temática usamos factores humanos, cultura de seguridad, comportamiento organizacional o sistema Loto. En nuestro criterio de exclusión usamos el comercial, que son publicaciones promocionales o sin sustento técnico verificable. Algunos papers en anonimato, que son contenidos sin fuentes identificados, o literatura gris baja de trazabilidad, más que nada son blogs. La falta de enfoque también en algunos documentos, que no son técnicamente de ingeniería y que hablen de Loto.
y también ignoran el componente humano. En nuestro tercer punto tenemos el proceso de selección, que es el enfoque de la revisión no sistemática. Esta revisión fue narrativa y crítica. No aplica el protocolo Prisma formal de Grambo, es una cita. El tamizaje progresivo utilizamos, que es la identificación, búsqueda temática de documentos relacionados, el filtro inicial, que es la evaluación por título, y resumen para hacer un descarte preliminar. Como evaluación final, la lectura a texto completo, priorizando la solidez metodológica y pertenencia de cada paper. Como resultado, obtuvimos 25 fuentes seleccionadas entre artículos, indexados, informes técnicos, normativas peruanas, estándares internacionales y estadísticas oficiales. Como último punto tenemos la categoría de análisis, que aquí damos ya la estructura del estado del arte. Nuestro propósito es facilitar el contraste directo entre la literatura internacional y la realidad de las empresas peruanas. También tenemos una categoría de análisis en 5 ejes. El primero es el sector industrial del caso de estudio, tipo de peligro involucrado, metodología de evaluación de riesgos aplicada, soluciones y controles propuestos, y normativas y estándares citados. Doy paso a mi compañero. Bueno, voy a continuar con el capítulo 3, que sería el estado del arte en los factores humanos en la implementación de sistemas LOT. Bueno, la revisión avanza de lo general a lo particular. Primero el contexto de la seguridad de procesos a nivel mundial y nacional, y luego los hallazgos por sector, las metodologías de evaluación de riesgos y las tecnologías de prevención. También, finalmente, el peso de los factores humanos y organizacionales. 3.1. Contexto global y nacional. En panorama internacional tenemos que la seguridad sigue siendo un desafío pese al fortalecimiento normativo y a las nuevas estrategias de prevención. Los países industrializados orientan su investigación hacia metodologías avanzadas de gestión de riesgo y cultura de seguridad. En lo que sería a nivel local, en Perú y Latinoamérica, la Ley 29.783 fortaleció el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, pero no ha reducido de forma sostenida los accidentes de minería, pesca y construcción, según Cruz Huerta de Mercado 2015. Persisten limitaciones en cobertura de servicios, muy fuera del INVAP, según Astete Cornejo 2025. Además, la subdeclaración en la informalidad laboral dificulta medir la accidentabilidad real. Siguiente, por favor. Ahora, un análisis por sector industrial. Tenemos lo que sería minería, construcción y manufactura. En minería, la estandarización de procedimientos de bloqueo y etiquetado reduce el riesgo de arranque no autorizado. El Internet implementado de las tecnologías permite verificar en tiempo real el elemento de energía y la automatización y digitalización. En lo que sería construcción, la elevada incidencia de accidentes e incapacidad permanente identifica muchos factores de riesgos, como serían las grúas, las dimensiones técnicas, humanas y de comunicación. Esto debido a factores humanos y organizacionales. En el sector de manufactura, la planificación de procedimientos de bloqueo y etiquetado se integra al sistema productivo sin incrementar significativamente los costos operativos. Esto genera integración, seguridad, productividad. En síntesis, la minería concentra desarrollo tecnológico, la construcción prioriza los factores humanos y organizacionales, y la manufactura evoluciona hacia sistemas de gestión que integran seguridad y productividad. Siguiente. Parte de las metodologías de evaluación se lograron identificar 12 métodos predominantes identificados según la revisión Prisma de 89 estudios de 2000 a 2022, según Afrahim en 2024. Entre ellos se menciona HACCP, que es una técnica cualitativa de referencia. Con su naturaleza heurística puede generar una falsa percepción de exhaustividad. El LOPA y Bowtie, integradas en un caso petroquímico, mejora la evaluación cuando la información es limitada. Frank Stam son metodologías dinámicas de tendencia creciente hacia una resiliencia organizacional que aún se incorpora de forma insuficiente. La tendencia del juicio experto hacia enfoques híbridos con herramientas probabilísticas, modelos sistemáticos e inteligencia computacional. Siguiente, por favor. Parte de tecnologías y de control de prevención, que es LOTO, que es bloqueo y etiquetado, la tecnología preventiva más estudiada para evitar liberación accidental de energía peligrosa.
El error humano incide en sus costos de implementación y su eficacia se confirma en la minería de carbón, según las investigaciones. El Internet Industrial de las Cosas permite supervisar de forma remota el cumplimiento de los procedimientos de aislamiento energético, marcando una tendencia hacia la digitalización de controles. En sistemas de gestión PSMS, al comparar 21 sistemas de gestión de seguridad de procesos, ningún modelo resulta universalmente aplicable. El IPSMS destaca por integrar factores humanos y de cultura de seguridad, ya que esto va de controles físicos a controles administrativos y hacia sistemas digitales. El siguiente. Y por último, factores humanos y organizacionales. Se identifican 18 factores interrelacionados de cultura de seguridad. Entre estos factores más relevantes está el compromiso de la alta dirección, la comunicación de riesgos y la gestión del cambio. Intervenir en un solo factor de forma aislada produce efectos limitados sobre el desempeño global del sistema. Solo una minoría de los sistemas de gestión de seguridad de procesos incorpora integralmente los factores humanos. El error humano sigue siendo una variable determinante en la eficacia de procedimientos de bloqueo y etiquetado. La seguridad de procesos es un sistema sociotécnico. La eficacia de los controles técnicos depende del liderazgo organizacional, la capacitación del personal y la comunicación de los riesgos. Fortalecer la cultura de seguridad es indispensable para una prevención sostenible. Siguiente. Me paso con mi compañero. Continuando con el capítulo 4, el referente al análisis y discusión, pasaremos a hablar de las tendencias de la investigación. En la revisión realizada en este presente trabajo, se ponen en evidencia diversas tendencias convergentes sobre la literatura respecto al loto. La primera de ellas que podemos mencionar es que ha habido un alejamiento progresivo del enfoque de culpabilidad individual, lo que antiguamente se ejemplifica con el señalamiento individual del error de un único trabajador. Esto ha cambiado hacia un enfoque sistémico que examina las condiciones latentes dentro de las organizaciones. Este tipo de tendencia es consistente con la evolución general de la disciplina de la seguridad en la industria desde la década de 1990, cuando el modelo del queso suizo de Ransom comenzó a desplazar las explicaciones centradas exclusivamente en el error individual. Otra de estas tendencias que ha sido creciente es la integración de la tecnología 4.0. Dicha tecnología ha ayudado a simplificar las tareas relacionadas al loto. Una de sus implementaciones ha sido, por ejemplo, la implementación de sistemas interconectados usando el Internet de las Cosas, las cuales ayudan en el aislamiento automático de energía de la maquinaria, lo cual a su vez agiliza las tareas de inspección del personal autorizado. Y mediante bases de datos previamente establecidas, limitan la intervención de trabajadores externos a la tarea del loto, evitando la activación accidental durante la fase de bloqueo. Además, también se aprovechan bases de datos ya existentes para la implementación de hojas de procedimientos, a través de las cuales se podían predecir registros. Finalmente, otra de las tendencias es de carácter metodológico. Es el creciente interés en las investigaciones por metodologías predictivas digitales de la gestión de la seguridad. Estos engloban la digitalización del control de trabajo, sensórica, sistemas de verificación electrónica, como forma de complemento, y no como reemplazo de la disciplina humana en la ejecución del procedimiento. Siguiente. Bueno, las brechas de conocimiento, en la revisión de la literatura se identifican diversas brechas de conocimiento, especialmente si nos centramos en un contexto más nacional. En primer lugar, podemos destacar que la literatura académica peruana se centra específicamente en el análisis de las fallas del sistema de loto, se encuentra muy limitado, con pocos estudios que se centran más en el sector minero, como ya se había mencionado antes, en la implementación de sistemas de loto, los cuales han logrado demostrar que se pueden reducir los accidentes hasta un 36.83%. Esto siempre y cuando se mantenga un registro de las matrices de aislamiento y se integren dentro de las herramientas de gestión. Con estos trabajos podemos determinar que la producción académica nacional se concentra en temáticas adyacentes pero distintas, con un énfasis más en la cultura organizacional
y la seguridad de la planta en general, sin abordar de manera específica los factores humanos en las fallas del sistema de Loto. El siguiente punto que también podemos destacar es que gran parte de la literatura internacional sobre los factores humanos en Loto son provenientes de fuentes técnicas y de divulgación profesional, tales como lo serían Occupational Health and Safety, IBM o MS Industries Supply, en lugar de artículos académicos arbitrarios por partes que están específicamente centrados en Loto, lo que limita la solidez metodológica formal de algunos hallazgos, a pesar de que estas fuentes son consistentes entre sí y citan estadísticas oficiales de OSHA. Siguiente, por favor. Bueno, la contratación con la realidad peruana. La aplicación de los hallazgos internacionales en el marco internacional empresarial peruano se debe esquematizar considerando diversos factores estructurales. El primero de ellos es que hay una gran disparidad entre la gran minería o la industria formalizada, que cuentan con sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo certificados, a menudo implementando la ISO 45001 y programas de capacitación estructurados, con la pequeña y mediana empresa que concentra una gran sustancia del empleo industrial peruano, pero que de acuerdo con cifras oficiales, solamente un 42% de los casos formales se brinda una capacitación en la materia de seguridad al personal recién contratado. Además, según datos del mismo INEI, la informalidad en el Perú alcanzaría cifras superiores al 70%, lo que implica que hay una gran cantidad de trabajadores que están expuestos a factores peligrosos que laboran fuera del alcance directo del sistema de gestión de la seguridad, el cual se encuentra regulado por la ley 29783, lo que limita drásticamente la aplicación de cualquier práctica de recomendación que asuma la existencia de un programa formal de Loto como punto de partida. Asimismo, se nota una limitada fiscalización por parte del Estado, reflejada en el reducido número histórico de inspectores laborales frente a la inmensa cantidad de unidades económicas. Implica, a diferencia del contexto estadounidense, donde el Loto es objetivo de una fiscalización sistemática por OSHA, en el Perú el cumplimiento del control de energías peligrosas depende en mayor medida de la regulación de la propia empresa. Siguiente, por favor. Bueno, las implicaciones para la práctica profesional. Para un especialista en seguridad en el trabajo que aspira a desempeñarse en productos empresariales, los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones prácticas concretas. La primera de ellas muestra que la auditoría del cumplimiento del Loto no debe limitarse a la verificación documental, sino que debe incorporar observación de campo y entrevistas estructuradas con los trabajadores ejecutores. Esto con el fin de detectar señales tempranas de normalización o la desviación antes de que deriven en un evento grave. Y en segundo lugar, sería que se tiene que quebrar el formato puramente expositivo o de cumplimiento normativo. Más bien, se debería incorporar metodologías experienciales o lúdicas con un enfoque preventivo, que han demostrado generar mayor retención de conocimiento y mejor preparación práctica que los métodos convencionales. Le doy paso a mi compañera. Bien, para sellar nuestra investigación vamos a empezar con las conclusiones, las cuales hemos estructurado bajo un enfoque sistémico del factor humano. A ver, como primer punto clave, la evidencia científica que hemos podido observar a lo largo de todo el trabajo nos demuestra que las fallas en el sistema Loto casi nunca se deben a un único error individual o al descuido de un operario en campo. Basándonos en modelos de causalidad como el de James Reason, los accidentes ocurren cuando convergen condiciones organizacionales latentes, las cuales debilitan las defensas de la empresa. Estamos hablando de factores como la presión de producción por cumplir tiempos, la falta de herramientas adecuadas o brechas severas en la capacitación.
el trabajador es solo el último eslabón de una cadena de fallas que la organización permitió previamente. En segundo lugar, la literatura técnica nos ha permitido identificar 3 fallas comunes, es decir, mecanismos de comportamiento muy específicos que sabotean el procedimiento en el día a día. El primero es el exceso de confianza, que es esa pérdida de la percepción del riesgo. Ese riesgo, ¿no?, que se genera por la excesiva familiaridad y la rutina de trabajar siempre en el mismo equipo. El segundo sería la normalización de la desviación. Este es un fenómeno peligroso donde el personal empieza a tolerar y validar pequeños atajos en el procedimiento técnico hasta que lo consideran algo normal o operativo. Y el tercero es el pencil whipping, que se refiere al llenado ficticio de los formatos de seguridad en oficina por mera burocracia, lo cual obviamente enmascara el incumplimiento real en el taller y genera una falsa sensación de conformidad documental. Finalmente, para la parte de conclusiones, identificamos una preocupante paradoja en el contexto peruano, y es que contamos con un marco legal preventivo y exigente, liderado, ¿no?, por la ley que nosotros como estudiantes conocemos muy bien, que es la ley 29783. En el papel prácticamente esta ley es impecable, ¿no? Sin embargo, las estadísticas de siniestralidad laboral del Ministerio de Trabajo evidencian una brecha crítica entre la norma y su aplicación real. Esta distancia se explica por factores estructurales propios de nuestra industria, como los de altos índices de informalidad laboral y la limitada capacidad del Estado para fiscalizar de manera constante y presencial lo que realmente ocurre dentro de las plantas operativas. Con esto cerramos lo que serían, ¿no?, las conclusiones, y vamos a dar paso a las soluciones prácticas que planteamos, es decir, las recomendaciones. A nivel industrial, la primera medida es no conformarse con el protocolo básico de candados, sino exigir el estándar LOTOTO. Esto obliga al personal a realizar una prueba de arranque para comprobar de forma real que no quede ninguna fuerza o presión acumulada en los mecanismos. Asimismo, proponemos que los supervisores hagan inspecciones sorpresa directamente en las áreas de trabajo, en lugar de solo firmar permisos desde un escritorio. Con respecto al entrenamiento del personal, planteamos un quiebre en la capacitación dinámica. El estado del arte demuestra que las charlas convencionales, puramente teóricas o expositivas, tienen una baja tasa de retención. Recomendamos apostar por metodologías experienciales y lúdicas basadas en la gamificación. Diseñar simulaciones prácticas interactuando con paneles de bloqueo reales genera un impacto psicológico y un aprendizaje conductual mucho más profundo y duradero en el trabajador. Y bueno, para cerrar esta parte, también planteamos una recomendación crucial orientada al enfoque humano en la universidad. Instamos a que dentro de los planes de estudio de al menos nuestra facultad, ¿no?, de nuestra universidad, el control de energías peligrosas no se enseñe de manera aislada como un simple cálculo técnico o mecánico. Es fundamental integrar la disciplina de los factores humanos y organizacionales para comprender cómo la cultura de seguridad, el liderazgo de la línea de mando y la toma de decisiones bajo presión afectan directamente el cumplimiento real en el campo de trabajo. Ahora también tenemos que mencionar, ¿no? Siguiente, por favor. Las limitaciones. Queremos exponer de manera transparente las limitaciones que experimentó nuestro estudio. Respecto al tipo de revisión, es importante precisar que al ser un análisis de carácter narrativo y crítico, el trabajo nos ayuda a entender a fondo los escenarios y las conductas humanas, pero no busca determinar un dato estadístico o un porcentaje matemático exacto de los efectos del loto. Ahora, respecto a la brecha de datos locales, encontramos que existe muy poca literatura científica peruana enfocada al 100% en los factores humanos específicos del loto.
Esta ausencia nos obligó a realizar una contrastación de forma indirecta, utilizando estadísticas generales de siniestros en el Perú. Y pues por último, la relación entre el acceso y las fuentes. Reconocemos que gran parte de la información disponible sobre el comportamiento humano en el control de las energías peligrosas proviene de guías técnicas e informes de divulgación profesional, más que de artículos académicos indexados tradicionales. Sin embargo, o sea, a pesar de todo esto, consideramos que esta limitación valida la importancia de este trabajo de responsabilidad social universitaria, ya que abre una línea de investigación muy necesaria para futuros proyectos en nuestra facultad y en nombre de nuestra universidad. De esta forma, culminamos. Muchas gracias. Ay, acaba. Gracias, gracias. Gracias. Ahora, dinos que se grabó todo y bien, por favor.